estamos destituidos, alejados, no hemos alcanzado la gloria de Dios. Entonces, él primero empezó diciendo que la justificación por la fe es necesaria, que somos esos injustos sobre el cual la ira de Dios está revelado. Porque creen ellos que tienen paz con Dios, en realidad es por la ignorancia de su propia condición espiritual. Están muertos en sus pecados. Una persona reconciliada con Dios tiene paz, tiene acceso a Dios todo el tiempo. Empezando en Romanos 5:1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osará morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Vamos a orar. Señor, gracias por estas ricas promesas, estas bendiciones que tú nos has dado, aparte de habernos justificado por medio de la fe en Jesucristo. Aparte nos has dado tantas promesas tan maravillosas, tan preciosas, Dios, que ahora, Señor, podemos estudiar esto, no como tal vez podemos tener paz, sino como es aquí declarado un hecho, que tenemos paz para con Dios. Y te damos gracias por la paz que disfrutamos hoy, Señor, contigo. Bendice este tiempo, Señor, que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro. Pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los beneficios de haber sido justificado. Aquí en el primer verso dice: justificados pues por la fe. Aquí Pablo está dando de hecho que los que han recibido la carta han ya seguido su argumento, que empezó en capítulo 1, dando esta explicación como un abogado persiguiendo a alguien, dando todos los motivos por la culpabilidad, no solamente de los gentiles, sino para los judíos también. Todos, dice, que estamos destituidos, alejados, no hemos alcanzado la gloria de Dios. Entonces, él primero empezó diciendo que la justificación por la fe es necesaria para judíos y para gentiles, porque nadie puede alcanzar la meta gloriosa de Dios. Nadie puede, a través de las obras de la ley, justificarse. Y él hace ese argumento en capítulo 1 al 3. Y luego en el capítulo 4 vimos que esta justificación por la fe también es bíblica. Y él dio el ejemplo de Abraham. Cómo Abraham fue justificado por medio de la fe. Y Abraham y sus descendientes reciben la promesa no por sus obras, sino por la fe. Y eso es lo que vieron la semana pasada también.
Y ahora en los capítulos 5 hacia el 8, Pablo va desarrollando la idea que esta justificación que es por medio de la fe es efectiva y produce frutos en nuestras vidas. Entonces capítulo que vamos hablando de los resultados, más bien podríamos decir que son los frutos de la justificación. Justificados pues por la fe. Pablo da por sentado que todos han entendido ya cómo es la justificación por medio de la fe. El objeto de nuestra fe, Jesucristo. Él dijo: ya concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ahora, ya dando por sentado, él continúa diciendo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Primer resultado o beneficio de haber sido justificado por la fe es que tenemos paz para con Dios. Y aquí Pablo está hablando del hecho que tenemos paz con Dios. Nota lo que él dice: tenemos paz para con Dios. Otros versículos, en otras partes, Pablo habla de una paz de Dios que disfrutamos en el interior. Pero aquí él está hablando de una paz objetiva. Esa es la paz que tenemos por haber sido reconciliados. Ahora tenemos una paz con Dios. Estamos en paz con Dios. Acuérdate lo que dijo en capítulo 1, en verso 18. Pablo dijo que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. O sea, la ira de Dios está en contra de los pecadores, y ya él ha establecido que todos somos culpables delante de la ley, porque tenemos la conciencia y Dios escribió la ley en nuestros corazones. También tenemos la creación, que se evidencia que tenemos un creador, y nosotros tenemos todo lo que está en contra de nosotros para decir que somos pecadores, que somos esos injustos sobre el cual la ira de Dios está revelada. Nosotros estamos incluidos, ya hemos visto eso, ¿verdad? Ya nadie aquí debe decir: bueno, ¿y por qué me llamas pecador, pastor? Tú ni siquiera me conoces. Ya todos hemos llegado a entender que somos pecadores. No creo que tenemos que revisar esa parte. Pero ahora lo que Pablo está haciendo, ya quitó su gorra, su sombrero del perseguidor, y ahora se pone como defensor de los justificados. Y luego dice: ya tienes paz con Dios. Ya tienes paz con Dios. Estabas en guerra con Dios por tu rebelión, por tu pecado, por tu injusticia. Tú estabas, aunque no lo sabías, estabas en guerra con Dios. ¿Qué es lo opuesto de la paz? Guerra. Ahora, Dios nos ha justificado por la sangre de Jesucristo, y vamos a llegar a eso un poquito más adelante. Pero Dios ya nos justificó en Cristo Jesús y ya tenemos paz con Él. Ya no hay guerra, tenemos paz para con Dios. Esto es un hecho, no un sentimiento. Pablo aquí está declarando: ustedes que creen en Cristo Jesús, creen que Él murió por tu pecado, que Él fue nuestro sustituto y que Dios lo resucitó de entre los muertos. ¿Tú crees eso? Tú tienes paz con Dios. Esto no depende de tus sentimientos. Es que no siento paz. Tú estás en paz con Dios. Él está describiendo tu estado de relación con Dios. Estás en paz con Dios. No sé si algunos de nosotros tuvimos esta experiencia durante la Navidad. Estamos en presencia tal vez de un familiar, visitando con familia, que estás ahí en el mismo lugar, en la misma fiesta, tal vez en la posada, pero sabes que no hay paz entre ustedes dos, ¿verdad? Tal vez la suegra, no sé, tal vez el primo o un hermano
Y sabes que pues estamos aquí y nos saludamos así, hola, ¿cómo está? Pero sabes que no estás en paz, porque tienen algo que están todavía como en pleito, en desacuerdo. Y hay muchos aquí, bueno, aquí estoy generalizando, no estoy diciendo aquí en este lugar, pero hay muchos que creen que tienen paz con Dios. No, pues es que yo soy buena gente, yo pues trato de hacer lo mejor que puedo, y no saben que en realidad la ira de Dios está sobre ellos. Por eso necesitamos la predicación del evangelio, y el evangelio primero son las malas nuevas para presentar las buenas nuevas. Las malas noticias es que no importa de tu estado de que te sientes bien como buena persona, tú eres pecador. Y tus buenas obras no te van a justificar con Dios. Y mucha gente tienen un pseudo paz, un paz falso, porque creen ellos que tienen paz con Dios. En realidad es por la ignorancia de su propia condición espiritual. Están muertos en sus pecados. Entonces Pablo ya atacó ese tema. Él ya dirigió a todos a saber que estaban en guerra con Dios, que la ira de Dios estaba sobre ellos, que estaba sobre nosotros, y ya nos ha encaminado a entender que a través del sacrificio de Jesucristo ahora tenemos paz con Dios. Cristo es el Cordero de Dios, el sacrificio que fue ofrecido para comprarnos paz. De hecho, Isaías dijo en el capítulo 53, Isaías 53, verso 5, hablando de Jesucristo, dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra, ¿qué palabra es? Por nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, sobre Jesucristo. Él recibió ese castigo para nosotros poder tener paz con Dios. Ahora, teniendo paz con Dios, la causa de paz, la muerte de Jesucristo. El efecto, causa y efecto, el efecto es que ahora tenemos paz de Dios, porque hemos sido reconciliados con Dios, estamos en paz con Dios, ¿verdad? Ya no estamos en guerra, ya no somos enemigos, y ahora podemos disfrutar de la paz de Dios en el interior. Paz, porque Dios nos perdonó. Ahora, eso sí es un sentimiento. Ahora, muchos de nosotros podemos estar en paz con Dios porque ya hemos sido reconciliados con Él, ya no estamos en guerra, pero no sentimos esa paz en el interior. Eso es perspectiva. Y Pablo va a hablar de cómo debemos de tener nuestra perspectiva en este mundo, cómo debemos de visualizar nuestra condición, nuestra estancia, nuestro lugar, posición delante de Dios, para entender luego las tribulaciones, pruebas y dificultades en este mundo, que son productivos. Vamos a hablar de eso. Pero muchos de nosotros, aunque estamos en paz con Dios, nos dejamos llevar por las circunstancias, por las pruebas, por las subidas y las bajadas, las altas y bajas del mundo y de la vida normal, y no tenemos el sentimiento de paz porque nuestra perspectiva está en las circunstancias y no en nuestro Señor. Entonces tenemos una paz objetiva fuera de nosotros, que no depende de nosotros, es la paz que tenemos con Dios. Pero una paz subjetiva que depende de nosotros y nuestra perspectiva. Si tenemos nuestros ojos en Cristo Jesús, tenemos esa paz en el interior. Pero si nos enfocamos en las olas, como hizo Pedro, nos hundimos en las circunstancias y en las pruebas. Entonces vamos a ver que otra bendición, otro beneficio de tener paz con Dios es que podemos tener gozo. Pero antes de hablar del gozo que tenemos, quiero hablar por qué. ¿Por qué tenemos paz con Dios? Dice: por medio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro amo, el que nos redimió, el que pagó el precio del rescate por nosotros. Es a través de Jesucristo. Hermanos, no hay nadie más que puede darte paz con Dios.
No hay otro intermediario, no hay otro intercesor que puede darte paz con Dios. Solamente es a través de nuestro Señor Jesucristo. Y dice en verso 2: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Primero tenemos paz con Dios y ahora tenemos entrada por la fe. Eso es acceso a Dios. ¿Sí? Tenemos nosotros un acceso de Dios, con Dios, por la fe a esta gracia. Esta gracia es favor inmerecido, sin causa, sin algo que hayamos. No ganamos el favor de Dios haciendo algo. Él nos ha puesto en un lugar de privilegio por la fe y ahora tenemos entrada, tenemos acceso al trono de Dios. De eso habló el autor de Hebreos en capítulo 4, verso 16. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Acercémonos y confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora, imagínese en un tribunal de justicia, un criminal estando delante del juez y escucha todo y declara a esa persona culpable, y de repente viene el juez, se quita su ropa de juez y dice: ¿sabes qué? Ahora yo pago el precio de su rescate. Ya estás perdonado, ya estás liberado. Pagué yo el precio. Pagué lo que debes de pagar. Y no solamente eso, estás perdonado, libre para irse. Pero ya luego el juez le dice: ¿sabes qué? Ya vas a tener un acceso, una relación conmigo. Te voy a adoptar y te voy a llevar a mi casa. Ya no solamente se trata de haberlo perdonado. Y muchas veces nosotros decimos: gracias Dios porque me has perdonado. Has quitado de mis hombros la carga pesada de mi pecado, la culpabilidad. Me liberaste de la penalidad del pecado, me liberaste del castigo, me liberaste del infierno. Gracias Dios. Ahí nos vemos. Pero Dios dice: no solamente eso, no solamente quiero liberarte del infierno, quiero tener una relación, una intimidad. Puedes tener acceso a mi trono. Y sabemos que cuando Cristo murió, se rompió el velo de arriba abajo para que pudiéramos entrar a su trono delante de Él. Tenemos acceso. Beneficios de la justificación: paz con Dios. Número 2, acceso a Dios. Y tenemos favor con Dios, esta gracia en la cual dice estamos firmes. Y más adelante Pablo va a hablar más de esta firmeza que tenemos. Porque muchas veces en las relaciones interpersonales en este mundo, a veces estás bien con alguien y de repente una desación, un comentario y caes de favor con esa persona. ¿Sí? Sucede en el gobierno. Durante la campaña, todos los amigos del presidente andan alrededor y ya cuando llega a su lugar, te pongo aquí, acá y ahí va acomodando a todos. Pero de repente, el que está ahí, no sé, el secretario o lo que sea, el más cerca del presidente, pues pierde el favor y lo quita y pone otro. Y pasa mucho cambio de sillas. Parece que hay como esas sillas de música, no sé cómo lo llaman en español, que andas, quitan y ponen y esto y lo otro. Y no es estable, no es firme en este mundo. Hasta podemos verlo en relaciones interpersonales con la familia. Estás en el favor de tu padre porque has obedecido y todo va bien, y de repente haces algo, tomas una decisión y ya tu papá dice: no te conozco. ¿Qué has hecho, mi hijo? ¿Ya? Y ya caes de favor. O puede ser con mamá.
O puede ser con tu cónyuge. Todo va bien, le compraste algo bonito para el 14 de febrero, unos chocolates, unas rosas, pero el siguiente día no. ¿Qué pasó? Ya perdiste el favor. Y así es, pero con Dios, Dios es firme, Dios es estable. Y nosotros entramos a esta gracia en la cual estamos, dice, firmes. No porque nosotros lo hemos merecido, sino porque Cristo lo mereció. Y por la fe tenemos entrada a esta gracia firme. Luego dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos, eso es, nos regocijamos. Es la misma palabra que Pablo usó en el capítulo 3, verso 27. Se tradujo diferente, pero dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. O sea, no hay jactancia, nadie puede jactar, nadie puede gloriarse en sus propias obras. Pero nos gloriamos, nos jactamos en Dios. Y aquí él usa la misma palabra cuando dice nos gloriamos, nos regocijamos, nos jactamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora nosotros sabemos que Dios nos ha invitado a participar de su gloria. Varias partes de la escritura habla de que ahora somos coherederos con Cristo Jesús. Participamos de su gloria. Mira nomás lo que dice en Romanos 8:18, hablando de la gloria. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Dice, la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Nosotros ya cuando lleguemos a la presencia de Dios, vamos a participar en la gloria de Dios. Vamos a recibir cuerpos glorificados. Y vamos a participar, vamos a heredar, vamos a estar en la gloria de Dios. Entonces, Pablo dice, tenemos paz con Dios. Todos tus pecados pasados, cuando tú estabas en enemistad con Dios, esas cosas quedan borradas. Ya Dios los borró, ya tienes paz con Dios pasado. Presente, tienes acceso a Dios, puedes acercar en cualquier momento, en el aquí y el ahora, al trono de Dios. Y en el futuro tenemos la esperanza que estaremos en gloria con Él. Amén. Estaremos en gloria. Ahora algunos pueden decir, pero pues yo no estoy seguro de que estaré en la gloria. Bueno, si te ves a ti mismo y tus obras, claro, vas a dudar de merecer estar en gloria. Y yo he platicado con gente, he platicado de la certeza de la salvación, y hay algunos que piensan que como es algo de humildad decir, no, pues solo Dios sabe. Pues Dios, el que sabe, nos ha dicho que podemos tener esta certeza. Y si tú no lo puedes tener porque no lo quieres creer, es falta de fe, no falta de información. Entonces podemos decir, sí hay una manera que podemos tener la certeza, tener la esperanza que compartiremos en la gloria de Dios, que entraremos en la gloria de Dios. Entonces la humildad que Dios desea que tengamos, es decir, por la obra de Jesucristo entraremos en gloria. Aquí Él dice, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. No es nuestra gloria. La gloria no es de nosotros, no es propia, es gloria de Dios. Y nosotros tenemos esperanza. Y nos gloriamos en eso. Tres cosas: tenemos paz con Dios, tenemos acceso a Dios en el presente y tenemos gozo mirando hacia el futuro. Y no solo eso, como un comercial, no sé si alguna vez has visto comercial y dice, y no solamente eso, si compras ahora te damos 2 por 3.
O sea, y Pablo así va diciendo, tenemos paz con Dios, ¿verdad? Nosotros tenemos acceso a Dios, tenemos gozo en el presente mirando hacia el futuro. Y no solo esto, dice en verso 3, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüence, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. No solamente tenemos paz, acceso y gozo, sino también, dice, ahí está la palabra otra vez, nos gloriamos, nos regocijamos en las tribulaciones. ¿Suena familiar? También Santiago dijo lo mismo. Santiago capítulo 1, vamos a ir rapidito, creo que es verso 2 al 4, Santiago 1. Santiago dijo lo mismo, incluyó otras cosas en su lista, pero él dice, Santiago 1:2, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seas perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago y Pablo, los dos están diciendo lo que yo diría locura. Locura de poder decir que podemos gloriarnos en la tribulación. O sea, lo escuchamos tantas veces que se nos pierda el shock, el valor de asombro de que alguien va a regocijar en tribulaciones. O sea, piensa en un momento, eres nuevo cristiano o de hecho no eres creyente y escuchas de alguien decir, oh, yo me gloreo, regocijo en las tribulaciones. Imagínense, estás manejando y de repente salga un carro y se chocan, y se baja esa persona y dice, ay, cómo regocijo de esta nueva tribulación. Le vas a querer golpear ya con el mano, pues con el carro. Vas a decir, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Cómo que estás regocijando porque nos chocamos? O vas con el doctor y el doctor dice, vas a estar pero contento porque no solamente tienes cáncer, tienes tumores, tienes diabetes, tienes alta presión, tienes todas estas tribulaciones. ¡Wow! ¡Qué afortunado! Vas a decir, doctor, te voy a ahorcar, porque ¿cómo es que estás diciendo todas estas malas noticias y estás diciendo que debo de regocijar, que soy afortunado? Estás loco. Y si el mundo dice que es loco, que la Biblia dice que debemos de regocijar y tener gozo en tribulaciones, los del mundo no lo entienden. Los del mundo vienen a una tribulación y ¿qué hacen, hermano? Dios, ¿dónde estás? ¿Qué te pasa? ¿Por qué has hecho esto conmigo? Si existe un Dios bueno, ¿por qué permitiría estas cosas malas? Cuidado de asumir que algo es malo. José, sus hermanos lo vendieron a esclavitud, lo traficaron a Egipto. ¿Algo malo? Bueno, espera la historia. Y luego estando ahí lo acusan falsamente. Ay, qué malo, qué tribulación. Espera, ¿qué es lo que Dios estaba obrando? ¿Qué es lo que Dios estaba produciendo? Entonces nosotros que ahora tenemos una perspectiva eterna, ya tenemos paz con Dios, tenemos acceso siempre a su trono. Pasamos una tribulación, pasamos a la presencia de Dios, tenemos acceso para rogarle, para pedirle ese oportuno socorro, esa misericordia en el momento en que lo necesitamos. Y ahora tenemos la esperanza, porque pase lo que me pase en este mundo, voy a entrar en la gloria. Y no solamente eso, dice Pablo, que ahora, en el aquí y en el ahora, podemos regocijar en las tribulaciones. ¿Cómo? Porque sabemos que las tribulaciones producen algo en nosotros. ¿Qué produce? Dice,
sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba. Y la prueba esperanza. Vamos a ver esos uno por uno. Paciencia. Eso es perseverancia. Eso es la capacidad de aguantar, la capacidad de sufrir. Otra palabra que se usa es longanimidad. Perseverancia. Vivimos, hermanos, ahorita en un mundo, en una cultura donde hay escasez de perseverancia. ¿Desacuerdo en tu matrimonio? ¿Reconciliar? No. ¿Perseverar? No, ya estoy hasta aquí. Me lo divorcio. Ya. Y si no consigo otro, me quedo solo. O otra sola. O sea, vivimos un mundo que no hay perseverancia. No hay capacidad de aguantar. Y nosotros sabemos que la perseverancia es un don de Dios. Sí, hablando de los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia. Es fruto del Espíritu. Cuando tenemos el fruto del Espíritu, cuando tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, Él es el que produce esa perseverancia. Pero tenemos que arraigarnos en Él. Si vamos con la vecina, ella va a decir: no, deja a ese viejo, ya estuvo. Si va con la comadre, la comadre va a decir también lo mismo: déjalo, no, ya ha sufrido tanto, tú mereces estar contenta. O hombres, si van con la amiga, va a decir: hay tantos pescados en el mar y tú ahogándose con una. No hay perseverancia. Tribulación en el trabajo es duro, arduo. Yo dejo este trabajo ya. La escuela, que me están poniendo exámenes y pruebas y esto y lo. No, ya dejo la escuela, mejor voy a trabajo en la construcción. No hay perseverancia, y nosotros necesitamos entender que la perseverancia viene de Dios. Todo lo que vale la pena, todo lo que es precioso, pasa por prueba. Y Dios dice que cuando tú pasas por una tribulación es porque quiero producir en ti más capacidad de perseverar. Pero corriendo, saliendo debajo de esa presión de la tribulación, no vas a desarrollar esa perseverancia. ¿Y qué es lo que hace esa presión de la tribulación? Esa paciencia, esa perseverancia produce prueba. Aquí la palabra que traducieron como prueba también se puede traducir como carácter aprobado. Cuando perseveramos, Dios está produciendo en nosotros un carácter aprobado. Y eso es como prueban el oro y la plata. Vaya conmigo a Zacarías 13:9. Zacarías 13:9. Zacarías 13:9. Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré, y diré: pueblo mío. Y él dirá: Jehová es mi Dios. El pueblo de Dios será probado. Como se prueba la plata, como se prueba el oro. Y al final, ¿qué dice Dios? Los llama pueblo mío. Tienen ya el carácter de ser pueblo de Dios. ¿Y cómo responden? Jehová es mi Dios. Dios, a través de la tribulación, la perseverancia, produce carácter cristiano, el carácter de Cristo en nosotros. Cuando alguien te dice que tienes carácter, ¿qué carácter? ¿De quién? Si alguien te dice que eres un carácter, es algo otra cosa. Pero cuando dice tiene carácter,
y tienes carácter cristiano, estás mostrando características de Cristo. Y aquí está diciendo características aprobados, y obviamente aprobados por Dios. Cuando dejamos que la prueba produce en nosotros perseverancia y nos va moldeando a las características o la semejanza de Jesucristo, eso también produce en nosotros esperanza, paciencia, prueba, esperanza. Ahora, esta es la esperanza que Pablo dice que no avergüenza, porque es una esperanza anclada en el amor redentor de Dios. Dice en verso 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Okay. Tenemos paz para con Dios, tenemos acceso con Dios, tenemos gozo, tenemos esperanza en las pruebas porque Dios está produciendo algo. Y ahora, quinto, tenemos el amor de Dios. El amor de Dios. Ahora, el Espíritu Santo en nosotros es el método que Dios usa para derramar su amor en nosotros. Eso es el amor de Dios para con nosotros. Ahora, como un vaso que Dios derrama amor, sobreabunda, se llena. Y obviamente el amor de Dios para con nosotros también sobreabunda para bendecir a los demás con el amor de Dios. Cuando Dios nos ama tanto y el Espíritu Santo va testificando que somos amados por Dios, eso inspira en nosotros el amor de Dios para con los demás, entendiendo cómo Dios nos ha amado, siendo pecadores, siendo impíos. Dios nos ha amado. ¿Cómo no amar a otros pecadores? ¿Cómo no amar a los demás cuando tenemos el amor de Dios para con nosotros? Entonces dice, esta esperanza no avergüenza, o sea, no desanima, no desoluciona. Es una esperanza verdadera y firme porque está anclada en el amor redentor de Dios. Y si continuamos, verso 6, Pablo dice, ¿por qué sabemos o por qué Dios ha derramado este amor? ¿Cómo podemos ver este amor demostrado? Versos 6 a 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osará morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios no solamente dice, te amo, si Él muestra que nos ama. Es el amor en acción. El amor no solamente se derrama, el amor se demuestra. Y aquí vemos cómo Dios demostró su amor. Cristo, cuando éramos débiles, dice, a su tiempo murió por los impíos. Esa palabra, éramos débiles, quiere decir totalmente incapacitados, totalmente incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Y en esa condición, al tiempo de Dios, el tiempo perfecto de Dios, dice Gálatas 4:4 también, que a su tiempo murió por los impíos. Murió por los impíos, y Él va a desarrollar esta idea. En verso 7 dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osará morir por el bueno. Cristo murió por impíos, por pecadores. Y él hace este argumento, tal vez alguien muriera por un justo, un inocente. ¿Verdad? ¿Qué padre no estaría dispuesto a sacrificar su vida por sus hijos? Yo creo que todos los padres aquí dirán, sí, yo daría mi vida por mis hijos. Y él dice, con todo pudiera ser que alguno osará morir por el bueno. Esa palabra también quiere decir alguien que es benefactor, alguien que es beneficioso a los demás. Como muchos
se enlistan o se entregan para ser guardaespaldas para otros, tal vez para el presidente de la nación. Hay tantos a servicio de protegerlo porque él es un benefactor, mejor la palabra, benefactor de la sociedad. Entonces yo lo voy a proteger por lo que él representa, ¿verdad? Y están dispuestos a tomar una bala por el presidente. Dice, muy a duras penas alguien morirá por un justo, tal vez por alguien bueno, pero dice verso 8, mas Dios muestra su amor, y nota que lo escribió en el tiempo presente. Dios muestra, aunque Cristo murió por nosotros hace 2000 años, y el tiempo que Pablo lo estaba escribiendo, décadas habían pasado después de que Cristo mostró su amor, pero Pablo no dice que él mostró una vez para siempre, sino que Dios sigue mostrando. Él muestra hoy su amor en el ministerio en que nosotros entendemos que Él murió por nosotros cuando estábamos en el estado de enemistad, siendo aún pecadores, siendo impíos. La Biblia dice que no habrá paz para los impíos, que la ira de Dios está en contra de los pecadores todo el tiempo. Entonces Dios mostró su amor en extender y poner su Hijo en esa posición de sustituto por los pecadores. Así es el amor de Dios y no hay igual. No hay nada, aunque tratáramos de ilustrarlo como yo hice hace poquito con el juez que paga el precio del castigo del criminal. Eso ni siquiera llega a explicar la profundidad del amor de Dios, de la grandeza del amor de Dios. Porque Dios mostró ese amor, y dice aquí, muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No había cualidad en nosotros que Dios dijera, ¿sabes qué? Voy a enviar a mi hijo porque veo potencial en ellos. No, estamos completamente incapaces de salvarnos, completamente incapacitados para hacer obras para borrar los pecados. No podríamos y no podemos nunca hacer nada con nuestros pecados, más que reconocerlos puestos sobre Cristo Jesús. Reconocer que Cristo murió por nosotros, estando nosotros en condición de pecadores. Un pastor dijo, si los cristianos entendieran estos versículos de Romanos 5, habría mucho menos ansiedad, depresión, tribulación, aflicción, divorcios, dificultades. El pastor ya casi se eliminaría 90% del trabajo de consejería, porque la gente entendería quién son delante de Dios. Tienen paz con Dios, que tienen acceso a llegar a Dios directamente, que pueden tener gozo esperando esa gloriosa esperanza o promesa de Dios, que aún en las tribulaciones podemos regocijar, podemos gloriar, porque sabemos que Dios está produciendo algo a través de las tribulaciones y Dios nos ama. Si muchas veces las tribulaciones las tomamos como que Dios se enojó conmigo, por eso permitió que me enfermara, o Dios está airado conmigo y por eso me está castigando con esta prueba, con esta dificultad. Y no es así. El amor de Dios es un amor tan grande. Ya te amó cuando estabas en pecado. ¿Cuánto más no te va a amar, cuidar cuando estás ya redimido, estás dentro de su redil? Y de ahí va Pablo. Dice en verso 9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios
por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Wow. Cristo murió por nosotros aun cuando éramos pecadores. Él nos amó primero. Nos ha justificado con su sangre y por Él seremos salvos de la ira. Acuérdense la ira que Pablo mencionó, que está contra todos los impíos. Ahora Dios nos ha liberado. Mira lo que dijo Pablo a los tesalonicenses en capítulo 5, verso 8, en la primera carta, primera de Tesalonicenses 5, 8. Y voy a leer hasta el versículo 10. Dice 1 Tesalonicenses 5:8. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de la salvación como yelmo. Ya hemos hablado de esa palabra, justificados por medio de la fe, ¿verdad? Él habló del amor. Dios ha derramado su amor para con nosotros. La esperanza, lo hemos mencionado. Pero vamos a ver en verso 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya seamos que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Pablo dijo a los tesalonicenses, estaban preocupados. ¿Qué pasó con mi ser querido que durmió en Cristo? Ya murieron, y si Cristo viene por nosotros, ¿qué pasó? Ellos ya durmieron, ya murieron, ellos van a perder la gloria. Él dijo, no, ya que estás con vida o ya dormiste, o sea, ya moriste, o sea, Dios nos va a dar vida con Él. Está hablando de la resurrección, de la vida en Cristo Jesús. Como Cristo resucitó, nosotros tenemos la esperanza de la resurrección. Ahora regresamos a Romanos capítulo 5. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Ahora, esto tal vez es para la pregunta de la persona. Dice, ok, Cristo me perdonó de mis pecados, Cristo me declaró justo, pero el día del juicio no se acordará de mis pecados. No me va a visitar con ira. Tal vez me dio paz ahorita temporalmente, pero el día del juicio, ¿cómo voy a saber que escaparé de la ira? ¿Qué tal si mañana peco? ¿Qué si de mañana yo caigo? Dice en verso 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. En la vida resucitada de Cristo Jesús, Dios nos libera de la muerte, del castigo del pecado, y nos hace participar con su vida. Es similar a lo que Pablo dijo en Gálatas capítulo 5. Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mi vida anterior, esa vida fue crucificada. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe. En la fe que Cristo, como Él resucitó, Él me va a resucitar. Y la vida que ahora vivo, lo vivo en Él. Y es lo que Pablo está diciendo. Si Cristo nos reconcilió cuando éramos enemigos, cuánto más ahora estando reconciliados, estando en paz con Él, ¿cómo no nos salvará y nos dará vida con Cristo? Entonces fuimos salvos en el pasado, Dios nos está salvando en el momento, y el día de la ira seremos salvos. Dios está tratando con todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, y podemos tener confianza en Él. No es algo que, ok, ahorita tengo favor con Dios, ahorita me ha perdonado, pero quién sabe mañana.
Pablo dice tener paz, porque tienes paz con Dios. Y si Él ya te reconcilió y pagó el precio más alto entregando a su Hijo, ¿cómo no te va a salvar de la vida que estás viviendo todavía? Si Dios ya trató con todos tus ayeres, confiarle para los mañanas. Y Pablo dice en verso 11, y no solo esto, sigue así promoviendo estos beneficios que tenemos, estas bendiciones, estos frutos que tenemos por haber sido justificados. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo. Pablo dijo en otro lugar, los que se gloríen en el Señor. Nos gloriamos en nuestro Señor Jesucristo y nos alegramos por la nueva y maravillosa relación que tenemos en Dios a través de Jesucristo. Y dice, nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. No estamos esperando ser reconciliados, ya hemos sido reconciliados. Ahorita mismo disfrutamos de esta relación con Dios. Y hermanos, esto es lo que quería enfatizar ya. Nosotros tenemos una relación con Dios hoy. Tenemos paz con Dios hoy. Muchas veces las circunstancias de hoy son como nubes y tapan nuestra vista. Y no podemos ver la gloria venidera y no podemos tener esa esperanza que necesitamos porque estamos tan preocupados en el hoy. Hoy tú tienes acceso con Dios. Tú tienes acceso a Dios. Tú disfrutas de una relación con Dios. Aprécialo. Acércate a Él. Todos estamos o saliendo de una prueba, o estamos en una prueba, o muy pronto entraremos a una prueba. Pero si tú no sabes aprovechar de la relación que tienes con Dios, acercando a Él, sabiendo que la tribulación tiene un propósito en tu vida. Dios quiere producir en ti perseverancia, carácter de Cristo y esperanza. Así que aférrate a Él, acércate a Él. Tienes y disfrutas de ahora estar reconciliado con Dios. Y no es todo. Vamos a 2 Corintios 5:18. 2 Corintios 5:18, donde Pablo otra vez menciona de esta gran reconciliación, de esta relación tan maravillosa que tenemos con Dios. 2 Corintios 5:18. Voy a leer del verso 17. 2 Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermanos, Dios va a usar tu vida con triunfos y tribulaciones
para mostrar al mundo cómo vive, cómo sufre y cómo muere una persona que ha sido reconciliado con Dios. Una persona reconciliada con Dios tiene paz, tiene acceso a Dios todo el tiempo, tiene gozo, tiene esperanza en las tribulaciones, tiene el amor de Dios derramado en su corazón y puede demostrarlo a los que están a su alrededor, porque ha sido reconciliado con Dios. Esta semana quiero que meditan en esta reconciliación que hemos recibido, porque tendrás una semana llena de gozo, pase lo que pase. Tendrás una semana llena de paz, regocijando. Viene lo que viene. No hay muchos motivos afuera para regocijar. Si es necesario, evite las noticias, evite las redes sociales y todo lo que robará tu paz y tu gozo estando reconciliado con Dios, porque tenemos un enemigo que quiere hacerte enfocar en las pruebas de hoy y hacerte dudar de la esperanza del futuro y hacerte tener tanto miedo que no disfrutas del acceso que tienes con Dios, porque te paralizas en vez de acercar a Dios. Enfócate en la reconciliación que tenemos, que Dios inició para tener una relación con nosotros. Yo lo voy a hacer. Yo voy a enfocarme en esta reconciliación que tengo con Cristo. Yo voy a disfrutar de ese acceso que tenemos con Dios. Y lo voy a buscar. Lo voy a buscar temprano y lo voy a buscar tarde. Porque el mundo está buscando tumbarnos. El mundo está buscando desanimarnos y el diablo quiere decir: mira, ese es el cristiano paralizado con miedo, esa es la fe. Míralo todo angustiado, todo preocupado. Piensa que con tanto afán puede aumentar días a su vida. Ese es el cristiano, míralo. Eso no es un cristiano, es un gusano. Y así el diablo quiere desacreditar la reconciliación que tenemos en Cristo. No lo permites robar lo que Dios ha hecho. Es para su gloria, es para su honra. Vamos a orar. Señor, gracias por esta reconciliación. Gracias, porque esto sucedió cuando éramos pecadores. Nada en nosotros ganó esta relación, mereció. No, nada de nosotros mereció esta relación. Y no la podemos perder porque la tenemos segura en Cristo Jesús. Padre, ayúdanos a entender esta riqueza de haber sido reconciliados. No solamente nos perdonaste, nos adoptaste, nos diste acceso a tu trono y tienes un lugar preparado para nosotros. Como dijo Jesús: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y tenemos nosotros lugar ahí. Gracias, Dios, por esas promesas tan ricas que nos ayudan a tener esperanza en medio de las pruebas. Y gozamos, Dios, sabiendo que tú producirás algo en nosotros. Pase lo que pase, tú nos vas moldeando a la imagen de tu Hijo Jesús, y eso nos da esperanza. Aún no hemos logrado, aún no hemos alcanzado, pero un día estaremos en tu presencia, en plenitud de gozo y en tu gloria. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te alabamos. Amén.